Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para continuar en nuestro tema de esta mañana, la gran noticia del fin del siglo. En esta ocasión quiero leer en Apocalipsis capítulo 1 y versos 10 al 11, donde nos dice así. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Que Dios bendiga nuestras almas su palabra y bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla y nos hable directamente a nuestra alma en esta ocasión. Nuestro tema para esta ocasión en esta serie de 2 conferencias, la serie es la gran noticia del fin del siglo. En esta ocasión estaremos viendo la voz de Jesucristo entre los latinoamericanos y caribeños en el fin del siglo. La voz de Jesucristo entre los latinoamericanos y caribeños en el fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En la lectura que hemos tenido, Juan escuchó la voz de Jesucristo en el día del Señor. Y escuchó la voz de Cristo como una gran voz de trompeta. Esto es muy significativo porque tenemos la promesa a través de toda la Escritura de la gran voz de trompeta. Cristo nos dice en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y también nos dice el apóstol San Pablo en su carta a Tesalonicenses, versos 13 en adelante, nos dice de la siguiente manera, y quiero leer este pasaje que es muy importante para nosotros. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Por qué? Porque, vean ustedes lo que dice aquí. Vamos a ver primero lo que dice aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Resucitarán en qué? En cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Ellos reciben ese cuerpo eterno primero que los que estamos viviendo aquí en la tierra. Y esto es para el tiempo de la venida del Señor. Así como para la primera venida de Cristo, los muertos creyentes del Antiguo Testamento resucitaron en la primera venida de Cristo. Pero no resucitaron cuando Cristo nació en Belén de Judea. Tampoco resucitaron cuando Cristo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, o 10 años, o 12 años cuando estuvo en el templo. Tampoco cuando Jesús tenía 15 años, ni cuando tenía 20, ni cuando tenía 25, ni cuando tenía 30. Sino cuando llegó a 33 años, donde Él murió en la cruz del Calvario y pasó por infierno y les predicó a las almas encarceladas en el infierno, no para salvación, sino les censuró la incredulidad y los condenó por ser incrédulos.
y luego pasó al paraíso. Allí en el infierno le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y luego pasó al paraíso y buscó a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso, incluyendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, también incluyendo a Juan el Bautista, también incluyendo a Moisés. Todos ellos estaban allí en el paraíso, esperando por la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y por eso, cuando fue realizada su obra de redención en la cruz del Calvario, encontramos que pasó al paraíso y trajo a los santos del Antiguo Testamento con él en su resurrección, el día de la resurrección, y aparecieron a muchos en la ciudad. Y Jesús también apareció a sus discípulos y estuvo con ellos y realizó un sinnúmero de señales y milagros, y también estuvo hablándole acerca del reino, o sea, predicando y llevando a cabo maravillas también, pero con sus discípulos, no públicamente. Ahora vean ustedes cómo fue todo esto de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y cuando nos habla de la resurrección para los santos del Nuevo Testamento, los creyentes en Cristo que han muerto, pero que ya habían creído en Cristo y habían recibido su Espíritu Santo, esas personas pertenecen a las vírgenes prudentes. Y por consiguiente, tienen la promesa de resucitar en el día postrero si murieron sus cuerpos, y los que estarán vivos y vean su venida, tienen la promesa de ser transformados. Los escogidos del día postrero, los escogidos que serán transformados, verán su venida cumplida en medio de su iglesia. Ahora, eso no quiere decir que alguno de los creyentes no muera. Si se le termina el tiempo aquí, pues se tiene que ir, pero regresará con los santos del Nuevo Testamento que han de resucitar. También en un accidente, cualquier escogido de Dios puede partir, pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tiene el número de los que no van a partir, sino que van a ser transformados. Pero si alguno de ustedes se va, cuando esté allí en el paraíso, recuerde, hable de las cosas que Dios está haciendo aquí en la tierra, aunque de allá están mirando hacia acá. Ustedes también mirarán hacia acá, cualquiera que se vaya de entre nosotros, y continuará viendo y escuchando las cosas que Cristo está realizando en nuestra edad y en nuestra dispensación. Así es que la persona, si se va, luego regresará en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno. Pero habrá un grupo de escogidos aquí en la tierra que estarán viendo su venida y estarán escuchando su voz y estarán perseverando y estarán trabajando en su obra, y de un momento a otro, cuando los muertos en Cristo resuciten, nosotros seremos transformados. Ahora, esa es una promesa. Pero los muertos en Cristo, vean ustedes, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Corintios también, vean aquí, nos habló de la trompeta, dice, y con trompeta de Dios. Y ahora en 1 Corintios, capítulo 15, versos 49 en adelante, nos habla San Pablo, diciendo: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Vean, es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, que no todos vamos a morir. Habrá un grupo de escogidos en la tierra
que no verá muerte, sino que será transformado. Serán transformados. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea que los que queden aquí, hasta que los muertos en Cristo resuciten, no verán muerte, sino que serán transformados. O sea, y ellos, los santos que resucitarán, resucitarán en cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Y así estaremos todos transformados, todos con un nuevo cuerpo eterno. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí tenemos nuevamente esa trompeta. A la final trompeta. Cuando se dice a la final trompeta es que no hay otra trompeta después de esa, porque si es la final, no hay otra después. Es la trompeta final. Eso es el evangelio del reino. La predicación del evangelio del reino es la trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta de Dios siendo sonada. Y las personas que en el día postrero estarán escuchando el mensaje del evangelio del reino, estarán escuchando la trompeta final, la gran voz de trompeta con la cual Cristo dijo que enviaría a sus ángeles y juntarían a sus escogidos. Vean que la voz que Juan escuchó en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, dice que fue una gran voz como de trompeta. No que fue una trompeta sonando, sino una voz. La voz de Jesucristo. Hablando ahí. ¿En qué día? En el día del Señor. Porque Juan fue transportado al día del Señor. Y el día del Señor es el día postrero. Ese es el séptimo milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues ya estamos en el séptimo milenio. Y si no se los añadimos, pues faltan solamente 3 años para comenzar el séptimo milenio. Así es que no hay ningún problema. Ahora, miren ustedes, Cristo mirando desde su tiempo allá, 2000 años atrás, hacia este tiempo, vio que para los seres humanos se estaría viviendo en el fin del tiempo, cuando la gran voz de trompeta estaría llamando y juntando a los escogidos de Dios. Cuando Él enviaría a sus ángeles para llevar a cabo la cosecha, conforme a la parábola del trigo y de la cizaña, y recoger el trigo en el granero de Dios, y la cizaña luego ser echada en el fuego. Ahora vean que para la raza humana es desde el fin del siglo. Y ahora vean que Cristo habló del ministerio de los ángeles, el ministerio de sus ángeles, para ser enviado en el fin del siglo. Y estos son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y de Zacarías capítulo 4. Estos son los ministerios de los cuales Cristo siempre estuvo hablando cuando habló de los ángeles que serían enviados. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 24, verso 31 dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Con qué? Con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino en el día postrero. Esos ministerios estarán trayendo el mensaje del evangelio del reino, así como el ministerio de Elías en otros tiempos. Vean ustedes, en el tiempo de Elías Tisbita y de Eliseo y de Juan el Bautista, ¿qué mensaje tenían? ¿Qué mensaje traían esos ministerios? O ese ministerio de Elías traía el mensaje de la ley. Pero luego, cuando vino por cuarta ocasión en el reverendo William Marion Branham, ¿qué mensaje traía? ¿Qué mensaje predicaba? El mensaje del evangelio de la gracia. Y para el día posterior, para el tiempo de la dispensación del reino, ¿qué mensaje trae el ministerio de Elías por quinta ocasión? El mensaje del evangelio del reino. Vean cómo ese ministerio de Elías va pasando de una dispensación
a otra dispensación. Es el ministerio que va en una forma progresiva, va subiendo a través de edades y de dispensaciones. Y también el de Moisés, vean qué mensaje trajo Moisés, el mensaje de la ley para el pueblo hebreo. Y para el día postrero, para el tiempo final, para el fin del siglo, ¿con qué mensaje vendrá? El ministerio de Elías a la tierra vendrá con el mensaje del evangelio del reino, porque ya el mensaje del evangelio de la ley pasó de dispensación de tiempo. Ya no estamos en la dispensación de la ley. Y hemos tenido la dispensación de la gracia por 2000 años. Y en este tiempo hemos tenido o hemos estado recibiendo un cambio de dispensación. De la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. O sea que se está llevando a cabo un entrelace, un empalme de una dispensación con otra dispensación, como fue en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, la dispensación de la ley estaba finalizando. El último profeta era Juan el Bautista y estaba abriéndose, comenzando una nueva dispensación, la dispensación de la gracia con nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso allí estaban dos profetas, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Uno pertenecía a la dispensación de la ley, como mensajero de la séptima edad de la dispensación de la ley, y el otro era el profeta mensajero de la dispensación de la gracia. ¿Ven? Y por eso Jesús tenía que crecer y Juan tenía que menguar, porque la dispensación de Juan estaba terminando y la dispensación nueva, de la cual Jesús es su mensajero, estaba comenzando. Y por eso vean ustedes cómo la dispensación de la ley y su mensaje para los gentiles no funcionó. Pero la dispensación de la gracia que Jesucristo abrió, vean cómo fue creciendo, prosperando en medio de los gentiles. Y aún hubo hebreos que creyeron el mensaje de la dispensación de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. La predicación del Evangelio de la gracia por medio de los 7 mensajeros fue la voz de Jesucristo durante la dispensación de la gracia para los gentiles. Y la voz de Jesucristo, vean ustedes cómo estuvo llamando y juntando a sus escogidos de entre los gentiles, y así cumpliendo la promesa de Cristo de San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, donde dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del redil hebreo, sino que son gentiles. Dice: aquellas también debo traer. Ahora, ¿cómo las va a traer? Vean, y oirán mi voz. O sea, escuchando la voz de Cristo. ¿Y cómo escucharían la voz de Cristo? Por medio del mensajero de cada edad, en el cual Cristo estaría velado y revelado en cada edad de la iglesia gentil. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, que corresponden al lugar santo del templo espiritual de Jesucristo. Y el pastor es Jesucristo, el cual ha pastoreado sus ovejas a través de cada ángel mensajero en cada edad. Jesucristo en Espíritu Santo
el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Vean ustedes cómo ha estado en cada edad, a través de cada ángel mensajero manifestado. Porque el ángel de Jehová o ángel del pacto es el mismo Jesucristo, el cual estuvo en carne humana aquí y luego ha estado en Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y cuando han transcurrido ya las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, ¿cómo escucharemos la voz de Jesucristo en el fin del siglo? Ya que la voz de Jesucristo estuvo en la 7ª edad de la iglesia gentil, durante la dispensación de la gracia, al final de la dispensación de la gracia, estuvo manifestada la voz de Cristo por medio del reverendo William Marion Branham en Norteamérica, donde se cumplió la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil. La voz de Cristo por medio del mensajero de cada tiempo es escuchada en el territorio asignado por Dios para esa etapa, para esa edad. Ahora vean cómo hubo 7 edades, 7 mensajeros, y hubo 7 grupos en 7 territorios diferentes, donde escucharon la voz de Jesucristo durante la dispensación de la gracia. Ahora, cuando hablamos de ese grupo de escogidos, se refiere la Escritura a los primogénitos de Dios, porque en adición a ellos hubo unas personas que escucharon la predicación del Evangelio, pero los escogidos escucharon la voz de Cristo por medio del mensajero de su edad, y pertenecen al grupo de ese mensajero. Y para el día postrero, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y a través de quién escucharemos la voz de Cristo? Esa es una pregunta muy importante. ¿Dónde? Luego de Cristo pasar por esos territorios de Asia Menor, Europa y Norteamérica, hay otro territorio en el programa divino, donde así como Cristo habló en el idioma o idiomas en que hablaba San Pablo, encontramos que luego habló en el idioma del segundo ángel mensajero, Ireneo. Luego habló a través del tercer ángel mensajero, Martín. Luego habló a través del cuarto ángel mensajero, Colombo. Y así por el estilo habló por medio de cada ángel mensajero en el idioma que hablaba cada ángel mensajero. O sea que Cristo ha estado hablando un sinnúmero de idiomas a medida que ha estado llamando y juntando a sus ovejas. Pues ha estado hablando en el idioma en que las ovejas le entenderían. Y ahora podemos ver que cuando pasó a Norteamérica, habló en el idioma de los norteamericanos. Pero miren, ya había hablado en el idioma de los ingleses por medio de Wesley, y había hablado en el idioma de los alemanes por medio de Lutero, y así por el estilo. Vean ustedes cómo Cristo, a medida que cambia de velo de carne para cada edad, cambia también de idioma. Habla en el idioma que habla el mensajero de ese tiempo. Y luego, cuando ha terminado las 7 etapas de edades de la iglesia gentil y ha terminado su obra en Norteamérica por medio de su séptimo ángel mensajero, pasa a la América Latina y el Caribe. ¿Y en qué idioma va a hablar? Pues tiene que hablar en el idioma de los latinoamericanos y caribeños, que es en su mayoría el español. Ese es el idioma que identifica a las personas de la América Latina y del Caribe. Y para eso tiene que enviar su ángel mensajero hablando español, hablando el idioma de los latinoamericanos y caribeños. Y por eso es que la voz de Cristo, del ángel fuerte que desciende del cielo y clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces. Esos 7 truenos es la voz de Cristo. La voz de Cristo como león, porque clama como cuando un león ruge. Así es que la voz de Cristo
representada en esos 7 truenos, ¿en qué idioma estaría Cristo clamando como cuando ruge un león y los 7 truenos emitiendo sus voces? En español. Por eso es que cuando escuchó los 7 truenos, el precursor de la segunda venida de Cristo dijo que no los entendió, no pudo saber entender lo que decían, porque estaba en un idioma desconocido para él. Eso lo habló en el libro de los 7 sellos, en el mensaje de los 7 sellos, el cual está impreso. Ahora los 7 sellos, vean ustedes, contienen las revelaciones de las 7 edades y de este día postrero. Ahora podemos ver en qué idioma hablaría Jesucristo como león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león y los 7 truenos emitiendo sus voces. Es un idioma desconocido para los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. O sea que es la primera vez que Jesucristo, por medio de un mensajero de una edad o de una dispensación, estaría hablando en el idioma español. Y por consiguiente ese idioma pasará al glorioso reino milenial para ser juntamente con el idioma del pueblo hebreo uno de los 2 principales idiomas del reino de Jesucristo. Y no se sorprendan si sea el idioma español mayor que cualquier idioma del planeta Tierra, de las demás naciones y aún del pueblo hebreo. Así es que esperemos a que estemos allá y vamos a ver el idioma oficial del reino de Jesucristo, o vamos a ver si habrá 2 idiomas oficiales. Si habrá 2 idiomas, el español será uno y el otro el hebreo. Pero si habrá un solo idioma, no se sorprendan si es el español o es el hebreo. Vamos a dejar eso quietecito ahí, pero uno de los 2 sería si es solamente un idioma. Pero si son 2 idiomas, el español y el hebreo serán esos 2 idiomas. Ahora, miren ustedes, la primera venida de Cristo fue manifestada hablando él, ¿en qué idioma? En el idioma de los hebreos. Y por eso encontramos que luego los evangelios fueron escritos en arameo y también en griego, y cuando las personas van a consultar algunas partes de la Biblia, o cuando fueron a traducir la Biblia, fueron a esos idiomas para traer de allá la traducción de la Biblia en otros idiomas. Así es que el idioma que Cristo usó en aquel tiempo, vean ustedes, fue el idioma original en el cual Cristo habló. Y dicen los eruditos que fue en arameo, o sea, en el idioma común del pueblo hebreo. Cristo no había ido a la universidad, ni había ni había recibido un doctorado en teología, no era un doctor en divinidad, sino que era un joven carpintero de Nazaret, en el cual se cumplió la primera venida de Cristo. Por lo tanto, él hablaba como un joven carpintero. ¿Han escuchado ustedes a los carpinteros hablando en términos teológicos? No, eso se encuentra allá en medio de los teólogos.
Pero cuando usted está en medio de obreros de la construcción, usted escucha la conversación en el común del pueblo. Y así eran las predicaciones de Jesucristo, en el común del pueblo. Y por eso Cristo dijo, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres no se les podía predicar en un idioma diferente al del común del pueblo. Por lo tanto, era en una forma común y sencilla la forma en que Jesucristo predicaba. Es que sí, Dios envía un profeta, un mensajero, bien sofisticado, con doctorados en teología y con un lenguaje culto de la alta sociedad, un lenguaje muy elevado. Cuando habla en medio de las personas sencillas, ni entienden lo que esa persona habló. Tendrían que ir primero a la universidad a estudiar para convertirse en personas intelectuales, para poder entender a ese predicador. Pero Jesucristo era del común del pueblo, los apóstoles también, y esa forma en que hablaban los apóstoles también era la forma del común del pueblo. Eran personas sin educación, eran pescadores, otros eran agricultores, y así por el estilo, personas del común del pueblo. A los pobres es anunciado el Evangelio, dijo Jesucristo. Y fue en la forma de los pobres que Cristo predicó. La gente se maravillaba de Jesús, y los grandes eruditos también, y las personas que habían estudiado mucho se maravillaban porque ellos no podían hacer las cosas que Jesús hacía. Vean, con todos los estudios que habían obtenido en teología, ni el sumo sacerdote podía sanar un enfermo, y Jesús sanaba miles de enfermos. El sumo sacerdote no podía hacer nada, y venía Jesús y hasta resucitaba a los muertos. Y ellos decían, ¿cómo podrá hacer este hombre estas cosas? Y para no darle la gloria a Dios, para que la gente no siguiera a Jesús, decían que era por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea que le dijeron a Jesús, Belcebú. Dijeron que en Jesús estaba Belcebú. Por no aceptar y por no darle a conocer al pueblo que el que estaba haciendo esas cosas era Dios a través de Jesús. Un hombre que no era un teólogo, un hombre que no era un doctor en divinidad, un hombre que no era un sacerdote tampoco, porque no era de la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, sino que era de la tribu de Judá. Y no siendo un sacerdote, vean ustedes, siendo un carpintero hizo todas aquellas maravillas, cumplió toda promesa de la primera venida del Mesías, y con todo y eso no podían creer que ese joven carpintero era el Mesías que ellos estaban esperando. Y decían, no reinará este sobre nosotros. Jesús no reinará sobre nosotros. O sea, no va a reinar sobre nosotros un carpintero. Nosotros estamos esperando un rey. Y vean, vino un carpintero. Ahora, el que Jesús viniera como un carpintero estaba bien, porque él venía como un constructor para construir un templo para Dios, para construir el templo espiritual de Dios, para construir la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Dios, el nuevo templo que Dios tendrá para habitar en él por toda la eternidad. Ahora vean, estaba bien el que Jesús fuera carpintero para poder construir un templo para Dios, pero un templo de y con seres humanos. En esa obra, pues Jesucristo ha estado durante todo este tiempo y todavía continúa en esa obra. Y ahora está en la parte de terminación.
en la parte más importante, en la parte que es llamada el lugar santísimo del templo de Dios. Es el lugar del trono de Dios. Es el lugar más importante en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón. Y es el lugar más importante en el cielo también. En el templo que está en el cielo, el lugar más importante es el lugar donde está el trono de Dios. Y ese es el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y ahora todo eso que está en el cielo, ese templo que está en el cielo, así como se reflejó en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, ahora se está reflejando y se está materializando en seres humanos, en los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los cuales en la edad en que han vivido han estado escuchando la voz de Dios, la voz de Jesucristo, y han entrado a formar parte de ese templo espiritual. Y ahora en el día posterior en el cual nosotros vivimos, en el tiempo final, tenemos la promesa de la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. ¿Dónde los llama y dónde los junta? En la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en el día postrero. Ahora, para la raza humana, estamos viviendo en el fin del siglo, o sea, en el tiempo en que sería visto el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, llevando a cabo la gran cosecha. Una cosecha es el recogimiento del fruto, y la cosecha del trigo es el recogimiento del trigo, y el trigo representa los hijos del reino, los hijos de Dios, los miembros de ese templo espiritual de Jesucristo. Y es en el día postrero, en el tiempo final, donde esta labor se lleva a cabo. Cristo dijo, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles. ¿Para qué tiempo? Para el fin del siglo. O sea que la señal del fin del siglo es que la venida de los ángeles del Señor. Y los ángeles del Señor son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, siendo manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, y por medio del ángel del Señor Jesucristo, estos ministerios, llevando a cabo la labor correspondiente al día postrero para la cosecha de los escogidos de Dios, el recogimiento de los escogidos de Dios, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino. Y así es como en el fin del siglo se estaría escuchando la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, que es el evangelio del reino, siendo predicado, siendo proclamado por el ángel del Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, ungido por Jesucristo en el tiempo final. Y Cristo operando en él los ministerios de Moisés por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez. Esa es la forma en que Jesucristo en el Espíritu Santo en el día postrero se manifiesta, en el fin del tiempo y fin del siglo se manifiesta y llama y junta a sus escogidos, hablándole a su pueblo con esa gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino. ¿Dónde? ¿En qué territorio? Pues en la América Latina y el Caribe. Por eso la bendición más grande que nación alguna tiene o tenga, la tiene la América Latina y el Caribe. Este es el territorio para en el fin del siglo y en el día postrero y en el fin del tiempo y en la dispensación del reino, la voz de Cristo será escuchada como una gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos sus escogidos. Nos ha tocado la mejor parte en el programa divino. Nos ha tocado
la mejor parte también de las cosas que Dios le hablaría a su iglesia. Le habló a su iglesia por medio de los 7 ángeles mensajeros, pero ahora, en el día postrero, nos habla las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, y nos abre el misterio de su venida, el misterio de la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, en donde manifiesta el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez. Ese es el misterio de su venida. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y la gran voz de trompeta, la voz de Cristo. Ese es el misterio que nos estaría dando a conocer. Ese es el misterio que escucharíamos a través de la voz de Cristo como una gran voz de trompeta en este tiempo final. Y vean dónde es que Cristo estaría hablándonos con esa gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de su segunda venida con sus ángeles. Estaría hablándonos en la América Latina y el Caribe, que es el territorio donde Dios nunca había enviado un ángel mensajero para ser el mensajero de los latinoamericanos y caribeños. Pero vean, tenía un mensajero dispensacional para enviarlo a la América Latina y al Caribe con el ministerio de Jesucristo por segunda vez, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Ese mensajero es el ángel del Señor Jesucristo, ungido con el Espíritu de Jesucristo. Ese es el que viene con el sello del Dios vivo. Y después que termine su labor entre los latinoamericanos y caribeños y los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados, luego le tocará al pueblo hebreo. Él tendrá el ministerio para el pueblo hebreo. Ese será el ministerio luego que irá al pueblo hebreo. El ministerio del ángel del Señor Jesucristo, en donde estará el ministerio de Moisés por segunda vez, el de Elías por quinta vez y el de Jesús por segunda vez. Y ahí es donde verán el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como lo vio el profeta Daniel, y también lo profetizó Jesús, y también fue visto en el libro del Apocalipsis. Y ahora hemos llegado al día postrero también, y hemos llegado al fin del siglo, conforme al calendario que tiene la raza humana, entre los gentiles y principalmente entre las personas occidentales. Estamos en el año 1997, aunque todos saben que el calendario está atrasado, pero conforme a todos los negocios que se hacen, se coloca año 1997. Esto es el fin del siglo XX. Esto es el fin del siglo XX y también el fin del sexto milenio para las naciones gentiles y sobre todo las naciones que tienen el calendario que usamos también en la América Latina y el Caribe. Y este es el tiempo del cual Jesús dijo que en el fin del siglo enviaría sus ángeles. Y estamos en el tiempo señalado por Dios y en el territorio señalado por Dios para el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, para estar escuchando la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos. Todo esto ocurre en el templo espiritual de Jesucristo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Así como estaba Dios en el lugar santísimo, en el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, es que la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles se lleva a cabo. Y desde ahí es que la voz de Cristo le habla a su iglesia y a todos los seres humanos.
con el mensaje del Evangelio del Reino, que es la voz de Jesucristo en el día postrero y en el fin del siglo y en el tiempo final, en medio de la América Latina y el Caribe. Vean quiénes serían los que en el día postrero y en el fin del siglo estarían escuchando la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta. Y esa voz de trompeta o gran voz de trompeta, que es el Evangelio del Reino, cuando lo escuchamos, llega directamente a nuestra alma, porque es un mensaje directo de Jesucristo para el alma de todo latinoamericano y caribeño, y para todos los seres humanos, pero comenzando en la América Latina y el Caribe. Así como comenzó la predicación del Evangelio de la Gracia en medio del pueblo hebreo. Después se movió para Asia Menor, y después a Europa, y después a Norteamérica. Así también es el recorrido del Evangelio del Reino. Comienza en el occidente, en la América Latina y el Caribe, y se extenderá por el mundo entero. Llegará hasta el pueblo hebreo. Con ese mensaje, la tierra con sus habitantes serán llenos del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, serán llenos del conocimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero, con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos. El conocimiento de su venida es la revelación de la segunda venida de Cristo, revelada y proclamada en el mensaje del Evangelio del Reino. O sea que la trompeta final, o gran voz de trompeta, la voz de Cristo, la revelación que trae es la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Y alrededor de su venida gira todo el mensaje y todos los eventos del día postrero, del séptimo milenio. Todas las cosas dependen de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Por eso es que necesitamos tener el conocimiento de su venida con sus ángeles para poder obtener la fe, para ser transformados y raptados, y así, en este tiempo final, en el día postrero, ser transformados y raptados como Cristo ha prometido, y los muertos en Cristo ser resucitados. Hemos llegado al tiempo en que la voz de Jesucristo está entre los latinoamericanos y caribeños como una gran voz de trompeta. O sea, esto es el Evangelio del Reino en medio de los latinoamericanos y caribeños. Esa es la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en la América Latina y el Caribe. Hemos visto lo que es la voz de Jesucristo en el fin del siglo. Es la predicación del Evangelio del Reino por medio de su ángel mensajero, revelando el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Si oyes hoy su voz, pues no endurezcas tu corazón, como lo hizo el pueblo hebreo y como lo hicieron muchas personas en las diferentes edades y diferentes dispensaciones. Abre tu corazón, lo que no entiendas al principio, lo entenderás después. Recibe la palabra, recibe el mensaje en video, en folletos y en las diferentes formas, y oras a Dios, lo lees o lo escuchas si tienes equipo para los videos o para la cinta magnetofónica, y Dios te ayudará, te abrirá el entendimiento, y lo que no entendías primero, luego lo entenderás. Y luego dirás, esto era lo que yo estaba esperando. Que Dios les ayude a todos
para permanecer siempre escuchando la voz de Jesucristo en el fin del siglo y por toda la eternidad. Para que así permanezcamos escuchando la voz de Jesucristo en la América Latina y el Caribe en este tiempo final. Hemos visto este tema, la voz de Jesucristo entre los latinoamericanos y caribeños en el fin del siglo. La serie de 2, o sea, es la gran noticia del fin del siglo. Y la gran noticia del fin del siglo para nosotros es que la voz de Jesucristo está en la América Latina y el Caribe hablándonos el mensaje del Evangelio del Reino. La voz de Jesucristo, la gran voz de trompeta, está en la América Latina y el Caribe hablándonos el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio que Él nos revela en la América Latina y el Caribe. Él hablándonos por medio de su ángel mensajero. Esta es la gran noticia del fin del siglo para los latinoamericanos y caribeños. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Y nos veremos muy pronto, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo, porque nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados, y vayamos a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar, dándole gracias a Dios por sus bendiciones que Él está dándonos en la América Latina y el Caribe. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. No, 53 minutos.